Estoy haciendo ingreso. Bueno. ¿Estamos listos, Néstor? Bueno, me dicen que ya estamos conectados con la internet, así que vamos a dar la bienvenida a todos los hermanos que estamos acá en plataforma y también a quienes nos acompañan durante o por medio, digo, de la internet. Sean todos bienvenidos, hermana Raquel por allí, mi hermana Sonia, y un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Estoy cerrando algunos micrófonos para que ya podamos comenzar nuestra reunión del día de hoy. Ya mencionaba que el hermano Jesús Marsella es el hermano que hoy día nos imparte la lección, así que comentábamos con él hace un ratito que ya un buen rato que no le veíamos, pero aquí está el hermano, se ha ganado un punto, dice, y lo han invitado a plataforma, así que estamos contentos por eso. Así que bueno, vamos ya a iniciar. Y qué increíble, la mayoría, como siempre, las hermanas apoyando toda la obra del Señor. Así que bueno, ahí viene la hermana Luz Dari. ¿Qué tal, hermanita? Buenas tardes. Estamos ya dando inicio a la plataforma. Hermano Mario, si pudiera usted dirigirnos, por favor, en esta primera oración que hacemos en esta tarde, para ya dar comienzo entonces, por ahí viene mi hermano Gilbert, para dar comienzo entonces, como digo, a la lección de hoy. Hermano, por favor, Listo, oremos. oremos al Señor. Señor Dios de los cielos, eterno, que creaste los cielos y la tierra, que nos has hecho esta casa hermosa, Señor, para vivir con vegetación y con ríos y desiertos y diferentes climas. Gracias, Padre, por tu bendita palabra que nos la has guardado, preservado a través de los miles de años y la tenemos para escucharla, para leerla, para discernirla, para alimentarnos con ella, Señor. Ese propósito de esta tarde, Señor, que nuestro hermano Jesús traerá el mensaje. Ayúdale, Señor, para que recuerde los textos que ha estudiado y que nos explique de una manera sencilla que nuestra alma pueda procesarlos. Rogamos, Señor, por todos los demás hermanos en diferentes partes, Señor, que pueden estar enfermos, en Chile, en Sudamérica, en Centroamérica, en México, diferentes partes, Padre, que los hermanos están enfermos, rogamos que les bendigas. Por aquellos hermanos que pueden estar haciendo tu obra con el hermano Ernest y los demás hermanos, Señor, hermano Fariñas y otros hermanos que se dedican a tu trabajo, que les ayude, Señor, les bendigas. Rogamos por los hermanos de avanzada, Señor, como Mancho, hermano Sergio, por otros hermanos, hermano Wayne y otros hermanos que están en avanzada y enfermos, que les bendigas. Padre Santo, reconocemos que te necesitamos, reconocemos que existes, que dependemos de ti y rogamos que escuche la oración, Señor. Amén, También Señor. suplicamos que perdone nuestros pecados, que tengas misericordia de nosotros. En nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Mario. Voy a dar ingreso. Por aquí hay dos hermanos que están viniendo, el hermano Cristian, la hermana Doris. Bien, ya estamos dispuestos entonces para iniciar nuestro estudio. Bienvenidos los hermanos que se incorporan. Mi hermano Cristian, mi hermano Gilbert, mi hermana Doris. Bienvenidos todos. Es un gusto que comencemos la semana de esta buena manera, escuchando desde el Evangelio, reuniéndonos para las cosas que son parte del cielo y que podamos ser motivados siempre para obedecer lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Tendremos un tiempo de meditación en ella que a través de mi hermano Jesús Marsella nos imparte en el día de hoy. Hermano Jesús, gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga y cuando usted guste, hermano, puede comenzar. Gracias por estar acá. Bueno, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Y como siempre, pues para mí es un placer poder estar conectado entre tantos hermanos amados de distintos lugares del planeta. Es un gusto saludar nuevas caras, nuevos nombres, hermanos y hermanas que no conozco. Para ustedes, pues mi nombre es Jesús Marsella y soy venezolano. Vivo acá en el oriente de Venezuela, en una pequeña ciudad llamada Puerto La Cruz. Y aquí pues trabajamos con los hermanos en la iglesia local, haciendo la obra de evangelista. Y en esta noche pues para mí es un placer poder estar estudiando la palabra de Dios con todos ustedes. Reciban todos un fuerte abrazo y un beso santo desde la distancia. Voy a detener mi cámara ya que
Voy a usar una diapositiva. Si tengo acceso, hermano, me notifica. ¿Está listo, hermano? Muy bien. Voy a estar ocupando una diapositiva. Si todo va bien, me indica, hermano, si en algún momento la diapositiva se paraliza, con toda confianza me puede indicar y continuamos. Muy bien. En el estudio anterior, cuando estuve dando la clase pasada acerca de este tema, la desgracia de un hijo de Dios, estuvimos pues hablando de que era una serie de lecciones y hoy vamos a retomar para los hermanos que no pudieron escuchar la lección anterior concerniente a este tema. Estábamos hablando acerca del envanecimiento, pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que abarca sobre el amor al dinero. No sin antes vamos a leer este texto como introducción. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, del verso 9 al 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice la palabra. Entonces, para un hijo de Dios, tanto el envanecimiento como el amor al dinero puede representar una desgracia. Vamos a estar hablando sobre este tema, sobre el amor al dinero como desgracia en la vida de los hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, muchos se han hecho sabios en sus propias ideas y han desechado el consejo de Dios y también las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre es bueno reflexionar, es tiempo de reflexión. La palabra de Dios nos dice claramente allí en Eclesiastés, palabras del predicador Salomón, dice en el capítulo 5, verso 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el tener mucho no sacará fruto. También esto es vanidad, dice el salmista en este pasaje. Entonces, es importante que entendamos lo que esta referencia bíblica nos dice. Todos sabemos que somos personas temporales en esta tierra, somos personas que tenemos un tiempo limitado de vida o de estancia aquí en este mundo, y por más que uno se esfuerce por trabajar, por conseguir y obtener pues el sustento, el dinero, los bienes materiales, al final no nos vamos a llevar nada. Por eso este texto tan hermoso nos hace reflexionar y debemos de cuidarnos de esto. Ahora, es imposible, cuando hablamos del dinero, es imposible pues salirnos del tema porque vivimos en una sociedad, en un mundo donde el ser humano pues eh, utiliza el dinero todos los días como método de intercambio, como canje. Pero a su vez, el dinero puede representar un problema cuando amamos el dinero. Y es un serio problema que ha alcanzado incluso a los hijos de Dios desde tiempos muy antiguos. Entonces nosotros cuando estudiamos acerca de este tema, acerca de lo que es el dinero, podemos encontrar puntos muy interesantes desde tiempos muy remotos. La forma de intercambio, los métodos de intercambio eran muy distintos, muy variados a los que hoy en día conocemos como un estándar. Anteriormente hasta la sal servía como forma de intercambio, las conchas marinas, las monedas de metal. Y no fue sino hasta el año 640 a.C. cuando se estableció las monedas con impresión como una forma de intercambio. Y allí está la referencia, las primeras monedas que salieron oficialmente, emitidas por un gobierno, por un reino, habrían aparecido más o menos en esa fecha.
eh, en Anatolia, la actual Turquía, y tenía el sello del rey Aliates de Lidia. Entonces es importante que hablemos de estas cosas, porque hoy en día todo el mundo tiene dinero, sea de forma física, en papel o en moneda, como de forma digital. Eso ha avanzado mucho, pero es imposible no estar envueltos en el asunto del dinero. Pero nosotros como cristianos, mis hermanos, como hijos de Dios, tenemos que cuidarnos de este gran problema que representa una desgracia en la vida de los hijos de Dios, el amor al dinero. Lamentablemente, pues es una realidad. Tanto hombres como mujeres a veces caen en este serio problema que representa una desgracia en la vida de muchos. Nosotros ya leímos 1 Timoteo 6:10, que el apóstol Pablo pues le recordaba al joven Timoteo que el amor al dinero era un serio mal, era la raíz de todos los males. Dice que algunos codiciando se incluso extraviaron de la fe y al estar fuera de la protección de nuestro Dios, al estar fuera del rebaño, fuera del reino, pues las consecuencias son estas, ser traspasado en muchos dolores porque ya no se tiene el resguardo de nuestro Dios. En la parábola allí del sembrador, en el capítulo 13 de Mateo, están varios ejemplos, pero nosotros, hermanos, debemos de procurar allí, como nos ilustra el verso 23, de ser aquella semilla que cae en buena tierra, de la que da fruto, de la que da buen fruto y la que produce a 100, a 70 y al 30 por uno, dice el Señor. Nosotros tenemos que aspirar, ser de ese tipo de semilla, caer en buena tierra y escuchar la palabra, el consejo de nuestro Dios y dar fruto en ello. Entonces, mis hermanos, hablemos acerca de este tema, que hay mucha información a la luz de la Escritura. En Lucas 12, del 15 al 20, la versión Reina Valera dice, por palabras de nuestro Señor Jesucristo, le dice, miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba de entre sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Lamentablemente, a veces olvidamos que somos criaturas temporales. A veces olvidamos esto. Y el Señor Jesucristo nos dijo claramente a través de este texto para nosotros hoy en día y para sus seguidores, sus discípulos en ese tiempo, les dijo que había que guardarse de la avaricia, porque a veces nosotros caemos en el engaño del amor al dinero y queremos acumular riquezas, acumular bienes, atesorar bienes, como este hombre en este pasaje. Pero la vida tiene un tiempo límite y a veces olvidamos esto. A los cristianos se nos manda, mis hermanos, que debemos de tener cuidado. A nosotros los creyentes y practicantes de la fe tenemos que andar con cuidado con respecto a este asunto. El apóstol Pablo le decía al joven Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. La gente a veces se vuelve altiva porque tienen dinero, se vuelven arrogantes, menosprecian a los demás. Entonces él le recordaba al joven Timoteo que tenía que hacer un duro trabajo
cuando le tocara predicar a gente con posesiones. Es duro decirle a la gente que deben de dejar la altivez, porque son criaturas temporales. La palabra dice que hay que recordarle a ellos que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. La esperanza hay que ponerla en Dios, sino en Dios, dice, el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Y es allí la parte más difícil porque, como leíamos hace un momento, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, esto es un problema en la vida de las personas. La gente cuando no conoce a Dios busca la felicidad a través del dinero. Hay historias que se han plasmado incluso en el cine, en la pantalla grande. Hay una película muy hermosa, muy bonita, que es conocida por mucha gente, que se titula así, En busca de la felicidad, protagonizada por Will Smith y su hijo, y plasman la historia de un hombre llamado Christopher Garner, de allí de los Estados Unidos. Es un hombre que actualmente es millonario, y en esta película se habla de la historia de él. Entonces, muchas personas andan buscando la felicidad persiguiendo las riquezas, pero hay cosas que no se pueden comprar con el dinero. El amor no se puede comprar con el dinero, ni la paz, ni la tranquilidad y el contentamiento que da Dios. No se puede comprar. Muchos ricos que tienen mucho dinero son personas pobres de espíritu y por dentro están llenos de tristeza, de depresión. Y en lo peor de los casos, muchos han tomado la decisión incluso de cometer suicidio. No pueden comprar la vida. Hay ejemplos de muchas personas que con mucho dinero ni siquiera han podido pagar a un médico para prolongar su vida. Muchos han muerto de enfermedades terminales como el cáncer. Y el dinero queda. Luego la familia se pelea por el patrimonio que han dejado terrenalmente. En el peor de los casos, las personas incluso rompen su matrimonio porque no hay bienestar económico. Siempre fracturan la unión conyugal por falta del dinero. Como le pasó incluso a este señor, a Christopher Gardner, a este hombre. La esposa lo abandonó porque estaba en un momento muy triste, de desesperación, no tenía dinero y él lamentablemente sufrió el abandono de su compañera. Y lamentablemente la Biblia dice que no por esto se abandona el compañero. Este matrimonio duró desde el año 1977 hasta el 86 y actualmente vive con otra mujer. Y sabemos nosotros qué dice el Señor Jesucristo acerca de las segundas nupcias cuando no están fundamentadas en el punto correcto. Entonces, los ricos no se escapan de estas cosas tampoco. Es lamentable. El tiempo se nos va y a veces nosotros caemos en error de andar afanados, aferrados, persiguiendo quizás el dinero. Nosotros vivimos a veces en una sociedad que nos obliga y andamos buscando el dinero, y los que vivimos en la ciudad tenemos que trabajar para buscar pues la forma de encajar en el intercambio utilizando el dinero. Es algo que la única forma de no hacerlo es mudándose a un sitio remoto en la montaña o en el campo, e incluso siempre se va a tener que utilizar el dinero.
Entonces todos estamos bajo este dilema. Hemos pensado incluso a veces en cómo sería ser rico. En algún momento hemos pensado quizás esto. ¿Cómo sería tener riqueza? Monetariamente, claro está, porque los cristianos somos ricos en espíritu. Debemos de serlo. Es un mandamiento. Entonces, la palabra de Dios nos advierte por boca de nuestro Señor Jesucristo que nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Y es importante que analicemos estos textos. La expresión no podéis servir a Dios y al dinero se encuentra literalmente en el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 16 y en el verso 24, y también en el de Lucas, en el capítulo 16 y en el verso 13. Nadie puede servir a dos señores, lo dijo nuestro Señor, y a veces olvidamos a nuestro Señor y Rey Supremo de nuestra vida para caer en un error. Es importante que analicemos esto porque lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y este tema, este punto en específico no puede ser cambiado, no puede ser tergiversado. Por tanto, servir, ser seguidor, seguir o amar a nuestro Dios hace que sea imposible lo mismo para las riquezas o el dinero. El cristiano lo debe de tener claro. Ahora, hay una gran verdad muy impactante detrás de estos dos pasajes, y yo quiero compartirlo en esta noche con usted. En los textos más antiguos, estos pasajes que hablan de estos dos amores, el amor a Dios y al dinero, cuando analizamos el texto en las versiones más antiguas, como es la versión de 1909, en la Reina Valera, la palabra dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, dice las versiones más antiguas. Entonces, ¿qué está diciendo nuestro Señor? Para saberlo, para comprenderlo de una forma más clara, tenemos que identificar el término mamón, que no es muy conocido hoy en día, porque las versiones más actuales traducen la palabra dinero. Pero es importante que entendamos la importancia que contiene esta palabra, y la Biblia nos está diciendo algo muy importante. El origen de esta palabra en arameo significa dinero, riqueza. El arameo, pues, era el idioma de Israel en los tiempos de Cristo. Esta palabra aparece en estos dos pasajes, como lo dije anteriormente, y la traducción se traduce literalmente como mamón, y en las versiones más antiguas lo dice. Pero en las versiones actuales dice dinero. Ahora, más adelante se cambió. Se traduce como dinero, bienes o riqueza. Esta palabra, ¿qué significa? Su etimología, estudiando el tema de esta palabra, es una palabra aramea que significa dinero o riqueza. Pero en su etimología, la raíz de esta palabra está asociada a un demonio, un dios de la avaricia, el cual denominan como Mamón, representado el pecado de la avaricia. Representa el pecado de la avaricia. Entonces, la palabra griega pleonexia es la palabra original. Se define como avaricia, avidez o ventaja o codicia. En latín, la palabra avaritia es el afán o el deseo desordenado de poseer riquezas, bienes u objetos de valor. La transcripción griega para mamón es mamonas, y se puede encontrar en estos dos pasajes, Lucas 6:24, en Mateo 6:24 y Lucas 16, 9, 11 y 13. Entonces ya sabemos lo que está diciendo nuestro Señor. Es decir, que este texto, estos dos textos tienen un trasfondo espiritual muy profundo.
ya que el Señor dice, ustedes no pueden amar a Dios y amar también al enemigo, al que representa la avaricia, al que representa el que quiere codiciar, el que quiere tomar ventaja sobre los demás, a un demonio, al mal. Y es por eso que debemos de analizar a veces el origen de las palabras. Otros eruditos sugieren que mamón procede de un término fenicio que significa beneficio o utilidad. Entonces, la Biblia nos dice en Mateo 13:22, en la parábola del sembrador, que también se menciona la palabra riqueza, pero esta palabra es distinta, es la palabra plutos, que significa también dinero, posesiones, pero tiene una conexión con otra palabra que significa pletzo y su definición es como lleno. Entonces, en la parábola de el sembrador, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lo que quiere decir el texto es que el que quiere, el engaño del que quiere estar lleno y sentirse pleno, el que quiere estar satisfecho en abundancia, lamentablemente cae en una asfixia. Lamentablemente, este engaño de esta riqueza, de ese sentimiento, lamentablemente es el creyente que oye la palabra, pero ese deseo, ese sentimiento de querer tener de una manera plena y en abundancia, llenarse, así como este hombre que derribó su granero para hacerlo más grande y almacenar todo. Lamentablemente ahoga la palabra, ahoga la obra de Dios y se hace infructuosa, dice el texto. Entonces nosotros, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado porque estamos persiguiendo un objetivo mucho mayor. El apóstol Pedro dijo que todas las cosas en este mundo serían consumidas en fuego. Todos los elementos van a arder en fuego. Y en Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay mucho consejo de parte de Dios, de parte de los apóstoles, con respecto al dinero, con respecto al afán, a las riquezas. Debemos de tener cuidado. La Biblia desde el Antiguo Testamento nos muestra. En el estudio anterior se habló de un ejemplo de la desgracia de un ministro por el envanecimiento. Y se tocó un punto acerca de el siervo de Eliseo. Y en Segunda de Reyes, vamos a leerlo rápidamente porque el tiempo se nos va rápido. Vamos a leer este texto en Segunda de Reyes 5, del 20 al 27. La Reina Valera dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿todo va bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirle, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Y él tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa.
Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve, dice la palabra. Los que conocemos pues la historia, vemos cómo este hombre sirio, Naamán, un hombre importante, vino al profeta a buscar sanación. Lo mandó a bañar al río y no le gustó la propuesta. Y ese fue instrumento. Y le dice, si mi señor te hubiese pedido algo más distinto o más difícil, ¿no lo hubieses hecho? Y hace entrar en razón a este hombre. Obedece la voz del profeta y se ejecuta el milagro en su vida. Ahora bien, este Jesse lamentablemente perdió una gran oportunidad, porque cuando leemos la historia, la cronología, primero encontramos a Elías como profeta y luego el siervo de Elías era Eliseo. Eliseo fue llamado por Elías para servirle y fue él el que tomó su lugar cuando Elías se lo llevó el Señor. Eliseo quedó con la bendición de seguir el legado del profeta. Giezi fue llamado por Eliseo para ser su siervo y pudo, dentro de las posibilidades, quizás Dios, si hubiese tenido un corazón recto delante de él, quizás le hubiese otorgado esa bendición. Pero vemos lamentablemente en esta historia muchas cosas importantes que vamos a analizar en este caso. Él había estado rodeado en un ambiente espiritual, siendo acompañado de un santo profeta. No consideró las palabras de Dios, el cual le hablaba directamente por medio del Señor, del profeta. Lamentablemente este hombre tenía una doble vida. Nosotros tenemos un monólogo interior y eso es lo que determina lo que realmente somos delante del Señor. ¿Qué pensamos y qué somos realmente? Él habló consigo mismo, dice allí el verso 20. Lamentablemente, pues a veces caemos en este error. Lamentablemente, Jesse cometió unos errores muy graves acá. Él usando el nombre de otra persona para el beneficio personal, en el nombre de Dios. Él utilizó el nombre de su Señor, usar recursos como el pecado. En este caso, él utilizó una mentira para beneficios personales. Usó una falsa apariencia para conseguir su objetivo. Hizo una buena actuación delante de Naamán y utilizó incluso personas para su propio beneficio. Estos dos siervos de Naamán llevaron una carga pesada. Él tenía ya preparado un lugar para esconder, un lugar secreto, dice allí el verso 24, para consumar el pecado. Y fue determinado, tuvo una planificación porque él llegó, tomó, guardó y mandó. Ya todo estaba en su mente, en su interior. La falta de integridad y sinceridad, ya su persona estaba completamente corrompida porque era una persona codiciosa que amaba el dinero. Entonces el profeta le decía, no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Podemos aprender de esto, hermanos. Nosotros no podemos ocultarnos de la presencia de Dios, aun cuando estemos haciendo algo malo. Recordemos Génesis 3, del 8 y 9, cuando el Señor le pregunta a Adán,
había ya pecado. Lamentablemente, a veces olvidamos esto, que Dios está viendo todo. Dios quería que Adán reconociera su condición y su posición en que se encontraba por haber desobedecido, por haber caído en pecado. Dios esperaba que él admitiera su culpa, pidiera perdón, pero él no lo hizo. Vemos otro ejemplo también en Génesis 4:9. Dios juzga la postura también de Caín cuando mató a su hermano y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él responde, no sé, yo, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Mintiendo, lo había matado. El Señor sabía todo porque lo veía, el Señor ve todo. No estaba allí mi corazón, le dice el profeta. Dios se lo reveló, mira lo que está haciendo. Entonces, hermanos, es importante porque un siervo de Dios fiel actúa de otra forma. En Daniel 5 encontramos un ejemplo. Usted cuando apunte por ahí este texto, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero allí en el capítulo 5 del 13 al 17 a Daniel se le ofrece por sus servicios una recompensa y Daniel no la acepta. Entonces, esa es la actitud de un verdadero siervo ante situaciones como esta. Entonces, mis hermanos, el Salmo 139 del 7 al 12 nos dice una poderosa verdad. Nosotros no podemos escondernos de los ojos de nuestro Dios. No podemos ocultar nuestro corazón si está corrompido hacia este mal, esta desgracia de querer enriquecerse, de querer obtener beneficios. La Biblia nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare a las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos engañar a Dios. Dios mira todas las cosas. Dios mira el corazón. No podemos escondernos de nuestro Dios. Muchas veces la desgracia llega a la vida de los hijos de Dios porque no pensamos en el juicio. No pensamos en lo malo. Siempre pensamos en su amor, en su bondad, su misericordia, pero no hacemos enfoque en la justicia de Dios. Como siervos debemos de encontrar una forma de balancear nuestras cargas, aprendiendo a depender de nuestro Señor. Mateo 11:29 y 30 nos lo dice. Tenemos pues que aprender a depender de Él, poner nuestras cargas sobre Él, seguir enfocados en el servicio y en la obra del Señor. No hay un lugar más precioso para estar, sino sirviendo en la presencia de nuestro Dios, a su pueblo con honestidad y con buen testimonio. Debemos de ser íntegros, mis hermanos. Lamentablemente, así como el envanecimiento es una desgracia en los hijos de Dios por causa del conocimiento, eh, es importante que hablemos de estas cosas porque este es un mal que está azotando a la iglesia del Señor. En el estudio pasado hablamos de los llamados ministros. No es mi deseo ni mi intención ofender a nadie con esto. No es nada personal contra ningún hermano cristiano. Pero estudiamos en el estudio pasado cómo se usurpaba un oficio haciendo nombramientos sin fundamento bíblico, haciendo elecciones y votaciones porque bajo el parecer de cada uno. Pero así como el envanecimiento llega a la vida de un ministro, de un llamado ministro, también por ser asalariado
y por hacerse grandes dentro de un sistema moderno que azota a la iglesia de Cristo, también es una desgracia. Dentro del sistema modernista de la iglesia de Cristo, los llamados ministros, en algunos de los casos, se convierten en proveedores de salario, en suministradores de salario, en abastecedores de salario, gerentes y administradores de nómina. Así como existe la figura del Boy Scout cuando caza talentos para en la parte deportiva. En las grandes ligas hay hombres que van a ver los juegos de los jóvenes, cuando ven un talento lo fichan. Lamentablemente, esta forma, este método ha llegado a las iglesias que forman parte del sistema de patrocinio de las iglesias de Cristo. Porque estos hombres que están corrompidos con este tipo de mal, se afianzan en este tipo de pensamientos, piensan que el dinero es poder, que el dinero da estatus y que es la respuesta para todo. Y sí, ciertamente, el dinero sirve para mucho porque la palabra de Dios lo dice también. Ahí en Eclesiastes 10:19 dice allí la palabra dicha por el predicador, por el mismo Salomón, el hombre más sabio. En ese entonces dice, por el placer se hace banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Pero todo se determina dependiendo de cómo está el corazón. El dinero es poder, es estatus. El dinero es la respuesta para todo. Pero ¿cómo está el corazón? Lamentablemente, el mismo Salomón al final de sus días entendió que todo en este mundo, al final de cuentas, todo es vanidad. Entonces, nosotros tenemos que cuidar el corazón porque a veces con transmitir buenas intenciones podemos estar engañando a otros, incluso a nosotros mismos. Hay un pasaje importante ahí en Juan 12, del 4 al 6, donde se menciona un escenario, cuando viene aquella mujer corriendo y se postra a los pies de Cristo y derrama el perfume en sus pies. Judas, el Iscariote, uno de ellos, de los 12, el que lo iba a entregar, dice el pasaje que él dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Lamentablemente, hermanos, hay que hablar de estas cosas sin ánimos de ofender a nadie en particular. No, no es mi intención herir los sentimientos de nadie, porque sabemos que hay hermanos que son más tiernos que otros en la fe. Pero es importante advertirles a los hermanos que las iglesias patrocinadoras tienen mucho poder y utilizan el dinero como un recurso para comprar las conciencias de las personas. Incluso hay hombres, porque sé de testimonios acá en mi país, Venezuela, de hombres que corruptos de corazón compran a otros con el dinero. Cuando hermanos se levantan y entienden que debemos de ser fieles delante del Señor, de defender la iglesia y su doctrina, de defender la causa de Cristo, muchos de estos hombres ofrecen automáticamente salarios para que se queden tranquilos, para opacar a estos hermanos fieles que se manifiestan. Estas cosas ocurren. También sé de casos de hermanos corruptos que se han corrompido, así como Judas, que manejaban grandes cantidades de dinero y le asignaban pequeñas cantidades a otros predicadores y se enriquecían con posesiones materiales. Estas cosas suceden cuando el corazón está corrompido, mis hermanos. Entonces, es importante porque debemos de recordar lo que dijo nuestro Señor.
Debemos de enfocarnos en seguir siempre a hacer su voluntad, en hacer lo que él dijo. Juan 15:14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Se lo dijo a sus apóstoles y a nosotros también nos lo dice hoy. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos porque hay dos bandos. Están los corruptos, los que aman las riquezas. Y hay hermanos que son fieles al Señor. Entonces, a estos hermanos que están desviados de la verdad, se les hace esta advertencia. ¿Cree usted, señor ministro, que usted quedará sin castigo por estar envanecido, torciendo las escrituras, maltratando el rebaño, tomando ganancias deshonestas, modificando la voluntad de Dios y manoseando a la esposa del Señor, que es la iglesia del Señor? Así como Adán no pensó en el juicio, así como Caín no pensó en el juicio, así como Giesi no pensó en el juicio por sus mentiras. ¿Cree usted que el Señor no va a juzgar a este tipo de corazón endurecido, envanecido, corrompido por este gran mal que es una gran desgracia dentro de la iglesia del Señor? Debemos de recordar lo que dice el Señor en su santa palabra. Primera de Timoteo, le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a su doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice acá. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El contentamiento no lo compra el dinero, no lo otorga el dinero ni las riquezas. Esa gran ganancia que es la piedad es la acción de sentir compasión por el perdido. Va más allá de la bondad. La piedad es un don de Dios. La piedad, hermanos, es lo que determina realmente cómo está nuestro corazón. No debemos de anhelar tomar ganancias deshonestas. Debemos de apartarnos de esas personas que se han corrompido. Después de una o dos amonestaciones, lamentablemente toca apartarse de los tales. Nosotros, hermanos, debemos de enseñar con humildad la palabra de Dios sin dejar de decir la verdad, tratando de no herir ni llevar a tema personal contra nadie, pero debemos de esforzarnos por decir la verdad. Nosotros debemos de mantenernos limpios de corazón, libres de toda avaricia. Debemos de guardar nuestro corazón de esa avaricia. Debemos de renunciar a ella porque es idolatría. Recuerde a Mamón. Nadie puede servir a dos señores. Debemos de renunciar a eso porque es idolatría. No tenemos comunión tampoco con los avaros, ni aprobamos su liderazgo, por muy bonito que predique o por mucha gente que traiga a una iglesia local. Lamentablemente hay mucho dinero detrás del sistema modernista en la iglesia de Cristo. Hemos aprendido a tener las cosas en común, a ser generosos con nuestros hermanos y también con nuestro prójimo, porque estos hermanos corruptos nos acusan a nosotros de ser malos, de ni siquiera ayudar al prójimo, que somos muy estrictos con nuestras ofrendas en la iglesia local, que no hacemos la obra, que señalamos todo lo que ellos hacen. Y no es así. Nosotros pensamos en esto, hermanos. Debemos de mantener las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de hacerlo. Ya estamos pasando a la parte final y debemos de recordar, mis hermanos, que hemos pasado de muerte a vida en el poderoso nombre de Jesucristo y hemos dejado al viejo hombre con sus malas acciones
y con sus malos deseos. Lamentablemente, una de las luchas que debe de tener el cristiano bien claras es esta lucha. A veces se quiere tener dinero, pero no se piensa en dar buenas ofrendas en la iglesia, en ayudar a los hermanos con menos recursos. Es para eso que Dios otorga las bendiciones. Debemos de ser fieles administradores. Debemos de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos pone en nuestras manos. Debemos de dejar al viejo hombre con sus malos deseos, mis hermanos. Ya para finalizar, hay un pasaje muy hermoso en Job 31 del 24 al 28 que dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he caminado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Mis hermanos, el Señor nos libre de esta desgracia. Nosotros sabemos que este mundo va de mal a peor y que el Señor está más cerca que ayer. Primera de Juan 2:15 nos recuerda que no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por más que usted sea esforzado por tener una casa hermosa con comodidad, recuerde que todo será consumido en fuego. Todo lo que tiene en este mundo, el día final será consumido como un elemento ardiendo en fuego, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro. Y en Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que se tiene ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El poder de Dios en nuestra vida, sus bendiciones y favores, no están destinados para el enriquecimiento personal. Nosotros los siervos de Dios no deberíamos de ejercer nuestro servicio, nuestro ministerio para obtener recompensas terrenales, así como hizo Daniel delante del rey. No, no quiero recompensas. Cada uno de nosotros debemos de recordar que no es el dinero el que ocupa, el que se ocupa de nuestras necesidades, sino es nuestro Dios el que provee. Él dijo que no nos iba a desamparar. Así que mis hermanos, confiemos en nuestro Dios, aprendamos de Él, de sus santos y divinos consejos en su santa y bendita palabra. Esta es la lección de esta noche, mis hermanos. Les reitero mis palabras. No me caracterizo por ser un hombre contencioso ni problemático. No me gusta caer en contiendas, pero a veces es necesario decir las cosas conforme a la luz de la Escritura. La Iglesia de Cristo con tendencia moderna, los liberales, también conocidos así, son un sistema muy poderoso y los llamados ministros que hacen vida en esa estructura tienen mucho poder a causa del dinero. Entonces, nosotros, hermanos, mantenemos la sana doctrina y debemos de cuidar nuestro corazón de este engaño y de esta desgracia. Gracias por su atención y que Dios me los bendiga, mis hermanos. Adelante, mi hermano Sergio. Muy bien, hermano Jesús Marsella, muchas gracias por esta reflexión de este día, un tema siempre interesante que a veces trae más de algunas consecuencias, roncha por allí, pero cualquiera sea la situación, es la palabra de Dios que se presenta y es lo que ella enseña. Muy bien, vamos a tener una oración para dar gracias a cada uno de ustedes. Agradezco a quienes nos han visitado en este día. Veo, hermanos, que hace un rato no teníamos por acá. Un saludo fraterno, gracias por acompañarnos. Sepan que la plataforma siempre funciona en virtud de cada uno de ustedes. Así que gracias por estar acá.
Vamos a inclinar nuestro rostro, oraremos a nuestro Dios. Quiero invitar a mi hermano Cristian, por favor. Cristian, si eres tan amable de guiarnos en una oración, agradeciendo la reflexión de esta noche y la participación, la visita de cada uno de nuestros hermanos por estos lados. Oremos al Señor. Bien, hermanito, oremos. Amadísimo Padre Celestial, una vez más oramos a usted, Señor, en estas tardes de estudio. Agradecido, Señor, por la oportunidad. Agradecido, Señor, por los consejos que pueden provenir de su palabra. Como siempre, Señor, queremos pedir, Padre, sabiduría para administrar su palabra. Queremos pedirle, Señor, que usted nos ayude para no cometer errores, para poder caminar, Señor, encendados a la luz de las Escrituras. Queremos, Señor, en esta tarde nuevamente agradecer por todos los hermanos que han podido estar en la plataforma. Pedir, Señor, por todas esas personas que le buscan. Si pueden encontrar, Señor, algo de luz en los muchos mensajes que hay, Señor, en las redes sociales y en el Internet, a través de estos mensajes que llevan en el tiempo, Señor, que usted ayude, Señor, a que la difusión de alguna manera de la palabra pueda llegar, Señor, a sus vidas. Le agradecemos, Señor, por todo. Le agradecemos, Señor, también por las bendiciones que nos da y queremos, como siempre, pedir por nuestros hermanos en dificultad, en enfermedad, Señor, y en necesidad. Una vez más, ratificar que usted pueda velar por todos ellos. Gracias, Padre, a través de su Hijo agradecemos y oramos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias a mi hermano Cristian. Estoy con mi hermano Néstor. Hermano Néstor, por favor. Bien, buenas noches, hermanos. Tenemos aquí la visita de la hermana Bárbara Borruel de Uruguay, Julio César Telles, Alicia Zamora, Arvin Fernández, Susana Treviño, Julia Flores Navarro, Richard Rosson, Tomasita Sánchez, Rubiela Cortés López, Marcelo Tolosa, Seila Soto, Mercedes Salas, Eleazar Sánchez. Todos ellos estuvieron atentamente escuchando esta lección que nos trajo el hermano Jesús Marsella. Los invitamos, pueden volver a escucharla y a considerarla en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Tenemos un mensaje, parece, Sergio. Sí, dice aquí, a ver, la hermana Bárbara dice, buenas noches, bendiciones finitas para todos los hermanos. Amén, amén y amén, dice. Luego la hermana Julia Flores Navarro dice, buenas tardes, amados hermanos, espero que se encuentren bien de salud y pedir sus oraciones por las hermanas y hermanos que están delicados de salud, por la hermana Ingrid, Julia, Rosita, Miguel Ángel y Giovanni. Sus oraciones por nuestra pronta recuperación. Un abrazo fuerte y fraterno. Eso es lo que tenemos de mensaje, Sergio. Gracias, Neto. Tendremos entonces agendado allí las peticiones que los hermanos nos están haciendo de oración. Te leo por acá, yo tengo la de la hermana Jenny, dice buenas noches, bendiciones mi hermano, mil gracias por tu excelente disertación. Dios habla por medio de su palabra. La hermana Marisa dice amén. La hermana Luz Dari, gracias hermano, muy lindo mensaje, gracias Dios. Gracias, Dios te bendiga siempre, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual, y ahí está Marsella agradeciendo las palabras que las hermanas le hacen saber a través de este medio. No sé si alguien quisiera comentar algo. La lección está clara, la lección siempre es interesante, esta parte donde tiene que ver con las administraciones, con los dineros, y bueno, siempre habrá, se hace necesario poder traer esto acá a la plataforma. No sé si alguien quisiera emitir algún comentario, alguna pregunta sobre el hermano de lo que él estuvo presentando en esta noche. Dejo, si alguien tiene alguna pregunta, abra su micrófono y con gusto entonces estaremos recibiéndole. La hermana Dori. Hermana Dori. Hermanito, buenas noches con todos, que no nos habíamos saludado. Pero yo quiero agradecer al hermano Jesús Marsella por tan bonito mensaje que nos ha traído. Es una exhortación muy buena, como siempre. Él siempre nos trae buenos estudios. Gracias, hermano Jesús, que Dios lo siga bendiciendo ricamente y a usted y a toda su familia, hermanito. Muy buen mensaje. Bonita exhortación. Muy bien. Voy con mi hermano Marvin. Gusto de saludarle, hermano. Bienvenido. Es un gusto tenerle por acá.
Gracias, igual me da mucho gusto y tenía el tiempo libre, entonces dije yo voy en carrera a la plataforma a saludar a mis hermanos, un saludo fraterno y agradecerle al hermano Marsella por su buen estudio, de verdad. Muchas gracias, Ujú. Muy bien, hermano, un abrazo a la distancia. Dios le bendiga en igualmente. las labores que desarrolla. ¿Algo más que los hermanos quisieran mencionar? Si no es así, entonces estamos llegando al término de nuestro programa del día de hoy. Recuerden que nos juntamos cada día entre lunes y viernes con la misma contraseña, el mismo ID. Gracias a todos ustedes que nos acompañan diariamente porque hacen posible que esta plataforma esté en el aire. Les agradecemos sinceramente y también a los hermanos que habitualmente también están con nosotros trayendo estas buenas e interesantes lecciones. De otra forma, no pudiese haber existido tal trabajo que se hace. Muy bien, que Dios les bendiga, hermano Jesús, como siempre, agradecido por la lección de este día y que tengan una buena noche. Dios les bendiga y si Dios así lo permite, nos podremos ver el día de mañana. Gracias, hermanos, a todos. Un abrazo. Bye. Dios les Gracias, bendiga. mis A hermanos, por la todos. invitación. Marvin, un Gracias. abrazo en la distancia, hermano. Tiempo sin verte. Saludos, Jesús, que Dios te Igualmente, bendiga. mi hermanito. Saludos a la familia. Mario, un abrazo, mi hermano amado. Dios te Saludos, bendiga. Dios te Cristian, bendiga, tiempo hermano. sin saludarte. Mi Saludos hermanita a todos. Doris, tan linda como siempre.